Gusto, como siempre, poder dialogar contigo. Te han bañado de insultos en los últimos días. ¿Cómo te sientes? Vivimos en un mundo de polarización, lamentablemente, donde cualquier voz que, en este caso, trate de llamar a la razón a los dos extremos, lo único que va a conseguir es, evidentemente, esa respuesta, ¿no? Más aún si tú Mm, convocas la paz. Y te quiero poner una analogía, ¿no? Porque, ojo, no quiero compararme, porque no le llegamos ni a la punta de los pies, ¿no? Recuerda bien cuando pidieron a quién iban a crucificar, ¿no? Si era Barrabás o era Cristo, ¿no? O sea, mm. es un hombre con tanta bondad, con tanto amor y todo. La gente querían liberar a Barrabás, ¿no? Y que crucifiquen Ahora, a Jesús, ¿no? Entonces, uno de esos ataques afirma que eres el izquierdista favorito de la derecha. sí, no, pero también me dicen fujimorista. Yo Sí. que he recibido denuncias, nos denunciaron judicialmente a mí, a Salvador del Solar, a Vizcarra por el cierre del Congreso del 2019. Mm. Hemos tenido que seguir un proceso, no sabes cuánto nos ha costado, a mí en lo personal me ha costado abogados para poder defenderme, ¿no? Y por delitos graves, ¿no? De sedición y que la fiscal de la Nación estaba procesando, ¿no? Entonces, solo para que puedas entender, he enfrentado al Ajá. fujimorismo y ahora enfrento a la corrupción que hay lamentablemente en la izquierda, ¿no? Como fue el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y eso me ha costado que o sea, cuando eres condescendiente con la corrupción, cuando son tus afines, ahí eres un héroe, ¿no? Pero si tú Ujú. criticas, automáticamente ya eres fujimorista o eres de la DBA y tantos adjetivos, ¿no? Ahora, Al esto, final, el sí. sentido común, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y la coherencia que uno muestra, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, con esta reunión de 4 horas que ha sostenido junto con Luciano López con la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo están las cosas dentro del Palacio de Gobierno? Mira, es importante que como ciudadanos, si hay alguna idea, hay alguna propuesta que nos pueda ayudar, y más aún cuando ves un escenario donde el Congreso de la República no quiere el adelanto de elecciones, ¿por qué? Porque no quieren irse, se están atornillándose a las curules, tenemos que generar algún tipo de aporte, ¿no? Para poder Ujú. justamente ayudar a salir de esta crisis. La Sí. estrategia evidente es que se vayan todos, pero eso tiene que ser un proceso ordenado y constitucional. Y qué mejor que un constitucionalista que conoce bien del tema nos pueda ilustrar y ayudar, ¿no? Y Mm. a la par yo aproveché para expresar un pedido que me hacían los trabajadores del hospital de Andahuaylas, que se había terminado el oxígeno, se estaba terminando el oxígeno, había neonatos, en pediatría niños, en UCI gente grave que necesita el oxígeno, y hoy día me he sentido muy contento, ¿no? Porque salió un avión muy temprano con Ah, qué equipamiento bueno. médico, con tanques de oxígeno. Ahora, Entonces, la concretamente, respuesta inmediata es muy importante, ¿no? La diligencia de parte del gobierno para atender este tipo de necesidades en un momento crítico donde están bloqueadas todas las carreteras, ¿no? por supuesto, concretamente, ¿cuáles fueron las propuestas que conversaron con la presidenta Boluarte a lo largo de estas 4 horas? El adelanto de elecciones para este año 2023 y los procedimientos que podría ella impulsar desde el Palacio, desde el Ejecutivo hacia el Congreso, ya que el Congreso, ¿te has dado cuenta de lo que ha sucedido en el Congreso el día de ayer y hoy día, podríamos decir? Lo En un estábamos conversando principio, con Martín Hidalgo, con el cambio de posición del Fujimorismo. Sí. a eso voy, ¿no? Pero es perverso, ¿eh? El Fujimorismo está jugando su partido, como siempre, interesado, porque ellos eran los que más se oponían. Y ahora has visto que sus aliados tradicionales de Avanza País y Renovación Popular son los que dan el grito al cielo, ¿no? Escucharlos a los almirantes, realmente qué irresponsables de la forma Pero como se expresan, ¿no? centrémonos en la reunión, centrémonos en la Sí, por reunión. eso es que es importante Exactamente, que, sí, es importante que entiendas que en el Congreso están en una estrategia de tirarse la pelota unos a ya, otros. Porque ahora el Fujimorismo ha planteado el 2023. ¿Y qué han sí. dicho los lapicitos, los de la izquierda radical de Perú Libre, el ala magisterial y Juntos por el Perú de Verónica Mendoza? ¿Qué han dicho? No, que la elección sea en mayo. O sea, mañana van a decir ya, que sea en mayo, no, que la elección sea en marzo. O sea, Ujú. quiero que se entienda que el trasfondo, y eso lo hemos leído en el horizonte, es que ellos no quieren el adelanto de elecciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ejecutivo? Tiene que emplazar al Congreso de la República. Y ahí hay mecanismos constitucionales que en los próximos días esperemos que lo puedan tomar. Se está preparando todo ese paquete para que, evidentemente, el Congreso de la República, de una vez por A ver, todas, dé una hay salida una cosa, a política. ver, yo estoy pensando, digamos, a partir de lo que tú me dices,
Es decir, ¿existe la posibilidad de que el Ejecutivo presente una cuestión de confianza por el adelanto de elecciones de este año? No se podría presentar una cuestión de confianza para Porque es reformas una reforma constitucionales. constitucional, Eso, o exactamente. sea, el tema Pero del ¿cuál es el detalle, mecanismo entonces para presionar el al tema Congreso? no, es que hay procedimientos que puede hacer y hay antecedentes de lo que ha sucedido en el 2000, por ejemplo, cuando hubo la transición para Sí, que se haga el adelanto de elecciones, porque es algo parecido. Había un parlamento elegido para que gobierne 5 años y debes recordar la reelección de Alberto Fujimori, ¿no? Con el fraude sí. y todo. Entonces, en ese escenario se hicieron una serie de medidas, inclusive leyes que se sacaron, que el día de hoy podrían calzar, ¿no? El tema Ajá. constitucional te Pero podría esas explicar no mejor, eran medidas transitorias en su momento. no, están vigentes y han sido refrendadas por el Tribunal Constitucional. El Ajá. detalle fino para decirte cuál es esa O sea que medida, tenemos que hacer arqueología jurídica ahora mismo para buscar en el exactamente, año ¿no? 2000 qué normas encajan en el momento Y actual. y Luciano es un constitucionalista que conoce muy bien el tema, ¿no? Por eso es Ajá. importante, ¿no? Uh-huh. Ahora, tú has hablado del Congreso, pero es claro que Alberto Otárola no quiere que se anticipe el adelanto de elecciones tampoco. Sus declaraciones van claramente en ese sentido. ¿Se lo comentaron a la presidenta? Y comete un error, ¿no? Es evidente, o sea, son cuestiones evidentes. Comete un error porque ¿cómo podemos buscar un tubo de escape a esta situación de violencia exacerbada? Es muy difícil la situación, es compleja. Alguien por ahí está diciendo, no, está bajando las cosas, no, ya va a pasar. No. El problema, mientras exista y subsiste el problema, vamos a estar en una situación compleja. Tenemos que Ujú. ser responsables y no patear el problema para mañana. Tenemos que, como quien dice, agarrar el toro por las astas para buscar una salida Pero ella es consciente ordenada. de que no solo tiene un problema con la salida de la crisis, sino con el cuestionamiento de su propio liderazgo y autoridad como presidenta de la República, porque dice una cosa y Otárola la desconoce y desmiente abiertamente. Tienen que mejorar esos canales de comunicación. Por eso es importante que la propuesta sea consistente, ¿no? Al final son ellos los que toman la decisión, Raúl. Sí, Objetivamente, tú como ciudadano, o sea, yo como ciudadano, tú como periodista, podemos generar propuestas súper interesantes para salir a la crisis. pero la Si lo reunión toma, contigo, bienvenido, ¿no? de acuerdo, pero la reunión contigo y con Luciano López es claramente un gesto hacia Otárola también, de parte de la presidenta, ¿no te parece? Ah, es evidente, pero también es una muestra de pluralidad, ¿no? Para que pueda escuchar también otras posiciones y también una apertura para escuchar a la ciudadanía. Creo que eso es muy importante en los últimos tiempos. Con Castillo, Ajá. a los únicos que escuchaba era en Zarratea, ¿no? Y escuchaba a Salatiel Marrufo, a Beder Camacho, a una sarta de delincuentes, ¿no? Mm. Ahora, hay una salida que es la salida dramática, la crisis, que es la renuncia presidencial. ¿La presidenta tiene esa carta sobre la mesa también? Sí lo ha manifestado esta mañana, ¿no? Cuando le escuchamos su predisposición. Entonces, pero objetivamente, o sea, con responsabilidad, hagamos las cosas bien. No queremos repetir. Por ejemplo, yo tenía la aspiración, bueno, este Congreso entrará en razonamiento, tal vez se les viene el cargo de conciencia y van a hacer la reforma política mínima que se requiere para evitar repetir este escenario que estamos viviendo. Porque Ajá. lo más probable, con las mismas reglas de juego, con los mismos partidos políticos que son membresías que se ofertan al mejor postor, y que se negocian en cada campaña, las candidaturas se negocian, no va a haber las primarias, que era el mecanismo que cortaba de raíz justamente el tráfico de las candidaturas. Claro. Evidentemente el escenario futuro, no necesitas tener una bola mágica, ¿no? Para saber el futuro, te estarás dando cuenta que podemos regresar al mismo limbo de otra crisis política, ¿no? ¿Quiénes Pero, participan? Sí, pero dime, dime. también conscientemente la crisis política nos interpela a todos, porque al final somos nosotros los políticos los únicos responsables de esta profunda crisis, Raúl, que Ajá. empezó el 2016. O sea, seamos objetivos y hemos llevado a la población a enfrentarse pueblo contra pueblo. Los Ujú. policías son hijos del pueblo, las que están marchando en la calle son pueblo, entonces estamos enfrentando a pueblo contra pueblo por angurrias políticas que el día de hoy el Congreso nos los grafica, ¿no? Tú te estarás Ujú. dando cuenta de lo que están haciendo en el Parlamento, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿el premier que reemplace a Otárola, serás tú o Luciano López? No, no hemos ido a buscar un premierato ni ningún cargo público. Al contrario, hay un desprendimiento de cuando hay una necesidad, creo que es un deber ciudadano, cuando hay un problema,
qué fácil es tuitear, ¿no? Y qué Mm. fácil es ponerse como la mayoría de los candidatos de la última elección presidencial. ¿Sabes dónde están? Yo sé que probablemente en sus casas de playa, ¿no? Están pasando fiebre de verano. ¿Por qué no salen a pronunciarse siquiera para expresar la necesidad del objetivo nacional que es la paz social? No pongan posición de parte, solo que convoquen a la paz. Creo que sería importante, ¿no? Entonces, como ciudadanos, creo que ya estamos, yo diría, desesperados con esta situación de violencia y podemos hacer algo. Totalmente. Bienvenido, Raúl. O sea, en ese sentido, con la mejor buena voluntad de ciudadano, ¿no? ¿Puedes contarnos quiénes participaron en la reunión? ¿Estaban solo los tres o había alguien más? No, estuvimos los tres conversando. Ujú. O sea, de manera privada, completamente privada con la presidenta. No es privada porque es público para No, yo empezar lo el sé, no, me registro refiero a que, pero el está. contenido, no está el contenido de la grabación, no hay una grabación, es decir, está el registro del ingreso. No te deja, No me refiero, tú yo dejas tus sé, celulares cuando entras a yo Palacio de sé, lo sé Gobierno, hay perfectamente. una No, seguridad me ahí. refiero que, no, yo Sí, sé que sí, no te ha sido entiendo, no. escondidas, no ha sido No, yo escondidas, eso también, está pero es que claro. es importante que este tipo de reuniones sean lo más transparente posible. Y Sí, evidentemente, como corresponde, es una propuesta que lo tendrán que evaluar en el Ejecutivo. Y sí, lo que nos corresponde a nosotros es seguir tratando de ayudar. O sea, cualquier ciudadano de buena fe, de buena voluntad, que contribuya a buscar una salida a esta terrible crisis política en la que nos han involucrado los políticos, ¿no? Y me incluyo en ellos, ¿no? de ánimo, ¿cómo encontraste a la presidenta? Preocupada, ¿no? Preocupada por lo que está aconteciendo con el país, ¿no? Y en esa expectativa de buscar alternativas, porque tiene ¿Abatida? que haber alternativas, no es la violencia, no es la, o sea, una posición reactiva frente a una crisis, sabes las consecuencias que se tiene y hemos visto inclusive en esta crisis, ¿no? Sí, Entonces, le se mencionaron tiene el que tema de la buscar, represión, el tema de los muertos se mencionó en la conversación. evidentemente, la profunda preocupación y el dolor, ¿no? De que hay de por medio, ¿no? Porque o sea, serías indolente no darte cuenta, porque ese es el otro tema. Te habrás dado cuenta que en redes, sobre todo mis fervientes seguidores apasionados que tengo ahí, un grupito chiquito de gente que siempre me sigue, nos está acusando, ¿no? De asesinos, de avalar el asesinato y todo esto, ¿no? Y Sí, no estamos entendiendo la magnitud de la responsabilidad. No estamos sí. entendiendo lo que puede significar si esto es una espiral de violencia, Raúl. Bueno, ¿Qué sucede cuando hay una espiral de violencia? Termina una, en más violencia. La una espiral violencia de engendra violencia, violencia. una espiral de violencia que se ve alimentado por publicaciones como esta, como la que vamos a ver de las Fuerzas Armadas. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Lo hemos comentado hace un rato, ha sido un tweet, un mensaje, como digo, de las Fuerzas Armadas que generó mucha polémica, que fue retirado y que entiendo ha generado también, digamos, molestia, incomodidad de parte de la presidenta con el propio Otárola, que tiene una llegada importante con las Fuerzas Armadas. ¿Qué te parece a ti todos estos intríngulis, todos estos detalles? ¿Otárola debería cuándo dejar de ser presidente del Consejo de Ministros? Ahí está justamente el mensaje. Lo primero, Raúl, definitivamente que cuando tienes un ambiente caldeado de ánimos exacerbados, lo que corresponde es hacer lo más ponderado posible, lo más mesurado, ser muy sutil con los mensajes. Evidentemente que hay un serio problema de comunicación política que se tiene que mejorar para poder tranquilizar. La analogía es simple, Raúl. Tú en la calle encuentras a dos personas con ganas ya de agarrarse a trompadas, vamos a hablar en lenguaje sencillo, ¿no? ¿Tú Sí. qué vas a hacer? ¿Vas a alentar la pelea? ¿Vas a traer canchita para que y todavía vas a sacar tu celular para transmitirlo en vivo? ¿O tu racionalidad te dice que te vas a tratar de acercar para decirles, por favor, no peleen, ¿no? Ujú. Eso me dice mi racionalidad. Así he aprendido desde muy niño. O sea, no podemos incentivar la violencia, por más que sea parte del morbo del ser humano. Es un tema tanático, Raúl. O sea, es inherente, la violencia es inherente a esa parte animal que tiene el ser humano. Pero tenemos que entender que vivimos en sociedad y que amamos este país y que todos somos peruanos y que tenemos que buscar mecanismos de salida. Entonces, en ese entender, evidentemente hay que tener mucha mesura, ¿no? Y de parte del Ejecutivo tiene que salir esos mensajes, pero ojo con el detalle, Raúl, ¿ah? ¿Has escuchado a la DBA? La DBA, y ayer lo han vuelto a decir este almirante Montoya, ¿no? Todos los que protestan son terroristas. O sea, mis Sí, sí. hermanos de Apurímac, de Ayacucho, mis hermanos de Puno, todos somos terroristas. Cuando Mm. nosotros hemos vivido lo que ha significado la demencia terrorista
en los años 80 y 90 y el dolor que eso ha significado. Es como un insulto, como si nos estarían mentando la madre. Ahora, Sí. ¿qué solución plantea esa extrema derecha? Métanles bala a todos y se soluciona el problema. ¿Te das cuenta la irresponsabilidad? Pero a la izquierda es la misma historia. Bermejo, Betsy Chávez y toda esa gente incentivando la confrontación, la violencia. Inclusive gente más progresista ni siquiera tienen la responsabilidad de invocar la paz. Hace poquito Sigrid tuvo que corregir, ¿no?, su afirmación, porque evidentemente lo que están haciendo es terrible, inclusive utilizar a los muertos como bandera política. O sea, en esta confrontación tiene que haber muertos para que yo enarbole mi bandera política. Eso es canibalización de la política, Raúl. ¿Cómo puede ser posible que bajemos a ese nivel degradante, aprovechando justamente una circunstancia de dolor, de sufrimiento, de sangre que vive el país para buscar beneficio político? Totalmente irresponsable y condenable, ¿no? Ahora, Richard, lo concreto, la última pregunta, el último comentario en esta conversación que yo creo que ha sido muy reveladora. Lo más probable es que y en lo más transparente posible, ¿no? Para que las cosas sean claras, ¿no? Es importante. Lo más probable es que en las próximas horas, en los próximos días, quizá este fin de semana o el lunes, el gobierno publique una serie de medidas, empuje una serie de medidas para, desde el propio gobierno, impulsar el anticipo de adelanto de elecciones a este año. Medidas que fueron pensadas para el adelanto de elecciones del año 2000, cuando cayó el gobierno de Fujimori. No, va a ser el sostén, ¿no? Porque tiene que haber... yo soy ingeniero, Raúl. Si medidas respaldadas en esas reglas. Porque es muy importante que tiene que tener el fundamento legal y el sustento, que es importante en un marco constitucional de derecho en el que vivimos, ¿no? Entonces, la idea es, ojalá, que se entienda eso y que por fin podamos arrinconar al Congreso de la República en la irresponsabilidad. Yo terminaría con lo siguiente, porque mira, fíjate, yo en mi posición hemos hecho la gestión, el día de hoy ha llegado a Purímac y ha llegado medicinas, ha llegado el oxígeno que tanto necesita, pero cómo se distorsiona la información, ¿no? Tú ves los medios locales y ahí están diciendo Richard Arce ha ido a negociar, a traficar, a pedir un carguito a la presidenta de la República, todo para descalificar, ¿no? Es que hemos llegado a ese nivel. ¿A qué va todo eso? Que los congresistas en este momento se pongan a reflexionar. En un ambiente muy parecido a lo que te estoy comentando, si ellos siguen en esta trampa de querer estafar al país y engañarnos con el adelanto de elecciones para que siga agudizándose las crisis, ellos van a tener un serio problema en cada una de sus regiones. Así que se pongan a pensar muy bien en la responsabilidad que tienen. Que de una vez tomen la decisión histórica del adelanto de elecciones, si han sacado sus carros, si se han comprado departamentos, que trabajen pues. Se puede pagar las deudas trabajando y con esfuerzo, ¿no? Pero que no estén buscando ahondar la crisis, agudizar las contradicciones para que después esa violencia se les revierta, inclusive a ellos mismos, porque ellos van a ser responsables. Yo creo que ni siquiera eso es un pretexto, Richard, ¿no? Porque, digamos, en el año 2000, una de las normas que se aprobó en ese entonces fue que se indemnizó a los congresistas, se les pagó el lucro cesante, que es probablemente lo que vuelva a ocurrir ahora. Así que por plata no se van a ir, digamos, perjudicados. Después de ver a los niños, tu tesis funciona muy bien, ¿no? Hay los niños, los topos, las niñas en el Congreso y entonces es otro interés. Pero también hay que hacer la precisión. En el 2019 fui partícipe activo del cierre del Congreso. Nunca hubo ningún lucro cesante, por si acaso. Yo no recibo ninguna pensión del Congreso y debes recordar en pandemia cuando nos depositaron un bono para los congresistas. Fui el único que denunció porque justamente era ilegal, ¿no? No correspondía. Y los otros 129 se quedaron muy calladitos, o sea, para que te des cuenta cómo está nuestro Congreso de la República, ¿no? Ojalá que haya ese desprendimiento, ¿no? Para poder salir de esta profunda crisis. De acuerdo, Richard Arce, muchas gracias por tu participación en El Vuelo, por la transparencia a la que has hecho referencia en la conversación. Y esperaremos esas normas, esas medidas, con mucha curiosidad, la verdad. Un saludo. Un gusto, Raúl, un fuerte abrazo. Muy bien.